Hola a todos, aquí Adolfo Ruiz Calleja en un nuevo podcast del blog numismático. En este podcast voy a hablar sobre un hallazgo espectacular. Se ha encontrado un 8 escudos de 1659 de Lima, de la ceca ilegal de Lima, una moneda rarísima de la que hasta ahora solamente existía un ejemplar. Aquí os voy a dar información sobre esta ceca ilegal, sobre la moneda encontrada, el contexto en el que se ha encontrado, pero antes tengo que agradecer a Eduardo Darllant. Eduardo es un investigador peruano, probablemente la máxima eminencia en lo que a moneda peruana se refiere, tanto virreinal como republicana, y además es un gran amigo mío. Gracias a Eduardo he podido hacer este podcast y gracias a él también he podido escribir la entrada que le acompaña, porque pues me ha dado prácticamente toda la información. De sus libros sobre moneda peruana yo he aprendido muchísimo. Os dejo también enlazado a este podcast para que podáis descargaros un libro donde tendréis mucha información. Y es que además me ha mandado información sobre el hallazgo y me ha mandado lo que ha escrito sobre la ceca ilegal de Lima de su próximo libro. Un libro que va a presentar en Santo Domingo 2023. Así que pues en Santo Domingo estaré yo, estará Eduardo y estaréis todos los que queráis ir porque va a ser un evento magnífico, estoy seguro de ello. Bueno, vamos con el tema de la ceca ilegal de Lima. Y es que esta es una ceca ilegal bastante curiosa. Lo que ocurrió fue que, pues tras el escándalo de Potosí, digamos que desapareció prácticamente toda la moneda, ya no en el Perú, sino en toda Sudamérica. Porque claro, toda la moneda perulera, que así se llamaba la moneda de Perú, ¿no? Obviamente Potosí era parte del Perú, pues toda esta moneda había que recogerla y había que fundirla. Claro, si ya era un problema el circulante en las ciudades hispanoamericanas, pues no quiero decir si además ordenas que toda la moneda peruana tiene que estar fundida y reacuñarse, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues que ciertos territorios muy amplios y ciudades importantes como era Lima, pues se quedaron sin numerario. Esto no solamente le pasó a Lima, Esto le pasó a Santiago de Chile, le pasó a Buenos Aires, le pasó a Cartagena, le pasó a Bogotá. Entonces, pues se propuso abrir nuevas cecas. Y claro, Lima ya había tenido una ceca anterior, que había cerrado, 80 años antes. Digamos que ellos se veían con capacidad de volver a acuñar moneda y pues lo solicitaron a partir de 1650, que es cuando empezó todas estas refundiciones de manera generalizada, digamos. Pues lo solicitaron a Felipe IV y claro, Felipe IV dijo que no, que imposible, ¿no? O sea, fíjate que me acaban de liar un escándalo exagerado, un problema a nivel internacional en la ceca de Potosí, como para abrir ahora otra ceca en Lima, que son cecas que están lejísimos, que desde la Corte de Madrid no se podían controlar, ¿no? Entonces, claro, abrimos otra ceca en Lima y tenemos otro foco de potenciales problemas. Pues así quedó, pero pues claro, los limeños seguían, intentándolo, porque es que, claro, necesitaban monedas. Es algo realmente complicado de entender a día de hoy, ¿verdad? Que es que ahí estaban las minas de plata y sin embargo no tenían monedas, ¿no? Y pues al final los limeños convencieron al virrey, no al rey, no a Felipe IV, sino al virrey, a Alba de Liste. Y pues Alba de Liste en 1658 lo que hizo fue decir, venga, pues vamos a abrir una ceca y yo ya notificaré al rey, a Felipe IV. Y pues entonces el 21 de enero de 1659 lo que hicieron fue abrir una ceca en Lima y empezar a acuñar. Empezaron a acuñar ese 21 de enero de 1659. A ver, acuñaban muy poco, porque esta ceca, la idea que tenían en Lima era que no hiciese la competencia Potosí, o sea, que no acuñasen moneda con plata proveniente de las minas del Alto Perú, sino que, pues con la pasta de plata que se estuviese comercializando en los alrededores o lo que sea, pues con esta plata o este oro, se acuñase monedas en Lima. Con lo cual, pues la idea, al menos la idea inicial, era tener una ceca, vamos a llamarlo así, de baja producción. O sea, que no compitiese con Potosí, que tenía una producción, pero muchísimo más alta, ¿no? Pues lo que hizo Alba de Liste fue, me imagino yo que fuese la siguiente carta que mandaría a Felipe IV. Esto fue en septiembre de 1659, si mal no recuerdo, pues le escribió diciéndole
señor Felipe, que hemos abierto aquí una ceca y tal. Entonces, bueno, pues Felipe IV, en cuanto llegó, vio esto, dijo, no, imposible que se cierre la ceca inmediatamente. La carta proveniente de Madrid, pues llegó a Lima en abril de 1660 y bueno, pues en abril de 1660 se cerró la ceca de Lima y ya no volvió a abrir hasta 1683, pero ya sí como una ceca legal. Bueno, entonces no sé, año y 3 meses que funcionó la ceca de Lima, realmente es una ceca ilegal. Ahí se acuñó plata con módulos de medio real, de 1 real, 2 reales, 4 reales y 8 reales. Son monedas todas ellas muy raras. Son las que se suelen llamar la estrella de Lima, porque en este diseño aparece una estrella bien grande. A ver, son diseños, como digo, raros, muy queridos en Perú. O sea, es como no sé, la cúspide de la numismática peruana. Y bueno, suelen ser más comunes dentro de la rareza los de 1659 que los de 1660. A ver, esto no puede sorprender a nadie. Si se empezó a acuñar en enero de 1659, pues se acuñó durante todo el año de 1659. Sin embargo, en 1660 solo se acuñó durante 4 meses. Pero hay más, y es que muchos de los ejemplares que han llegado a nuestros días pues se encontraron en un pecio que está hundido en Florida, o que se hundió en Florida, vamos, que es el San Miguel Arcángel. Los estadounidenses lo llaman Jupiter Wreck, no sé por qué lo llaman el pecio de Júpiter. Bueno, pues así lo denominan, por si lo escucháis en algún lado. Bueno, en cualquier caso, este pecio se hundió a finales de 1659 o principios de 1660, con lo cual, claro, llevaría monedas de 1659 y no de 1660. Por eso las de 1660 son rarísimas. Por cierto, ahora Sedgwick está subastando una de ellas, un 4 reales. No sé cuántos existirán, pero vamos, que se cuentan con los dedos de una mano seguro. Bueno, pues entonces esto por parte de las platas. Los oros son todavía mucho más raros. O sea, eso ya es una cosa de una rareza extrema. Se acuñaron monedas de 1 escudo y de 8 escudos. Y además sabemos cuántas, lo sabemos por los registros de la ceca. Fijaos, en 1659 se acuñaron 1717 ejemplares de 8 escudos y 11 ejemplares de 1 escudo. 11 ejemplares. Y en 1660 se acuñaron 846 ejemplares de 8 escudos y 5 ejemplares de 1 escudo. O sea que en total se acuñaron algo así como 2.463, estoy haciendo bien la suma, si a ojo, ejemplares de 8 escudos, a 2.463. Y 16 ejemplares de 1 escudo. Bueno, de las monedas de 1 escudo no ha llegado ninguna a nuestros días. Al menos yo no la he visto en ninguna parte, ni la he oído citar en ningún lado, ni tampoco la recoge el Calicó, ni nada por el estilo. O sea que entiendo que de estas, pues desgraciadamente, no conocemos ningún ejemplar. En cuanto a las monedas de 8 escudos, bueno, pues sí que conocemos algún ejemplar. Y esto es algo muy interesante, porque son los primeros 8 escudos que se acuñaron en América. Esto es curioso. A ver, los 8 escudos empezaron a acuñarse en Segovia en 1611. Luego ya en la década de 1630 se siguieron acuñando en Sevilla y en Madrid. Pero en América pues no se habían acuñado. O sea, México no estaba acuñando 8 escudos ni nada por el estilo. Por supuesto que Potosí solamente acuñaba plata. Entonces, Lima, digamos que por su cuenta y riesgo, ya no solamente es que estuviese abriendo una ceca, sino que es que además se puso a acuñar 8 escudos sin tener ningún permiso, pero ni ellos ni ninguna ceca de los virreinatos. Entonces, bueno, ¿por qué hicieron esto? Pues no tengo ni idea. Y aquí mi hipótesis, pero esta es mía, o sea, esto es, digamos, una salva al aire, es que lo que querían era impresionar a la corte, ¿no? De hecho, los primeros 1000 ejemplares acuñados los mandaron a Madrid. Entonces yo creo que lo que mostrarían es decir, oiga, que nosotros no solamente hemos abierto una ceca, sino que podemos estar acuñando monedas con un módulo tan grande, ¿no? Bueno, no les sirvió porque no les permitieron abrir la ceca. O sea, digamos que esto sería una especie de presente, de regalo, o como lo querés decir, ¿no? Y también, pues eso, una muestra de capacidad técnica. Una capacidad técnica que, bueno, pues quedaría en entredicho, ¿no? Porque la verdad es que tiene una labra muy, muy tosca y bueno, de hecho,
existen 2 ejemplares que están custodiados en el Museo del Banco de España y se pensaban que estos ejemplares eran falsos, eran fantasías del siglo XIX, del siglo XVIII, o sea que alguien posteriormente se había inventado esas 2 monedas y que esas monedas nunca hubiesen existido. Pero bueno, pues afortunadamente un investigador peruano muy conocido llamado Lazo, hizo un estudio muy profundo de la documentación y demás y vio que estos 2 ejemplares tenían todo el sentido de que fuesen auténticos porque encajaban con lo que indicaba la documentación, ¿no? Y bueno, ya que estamos, habría que decir, bueno, ¿y cómo llegaron estos 2 ejemplares hasta el Banco de España? Porque uno es de 1659 y el otro es de 1660. Bueno, pues resulta que cuando reabrieron la ceca en 1683, o sea, como he dicho, esta ceca ilegal la cerraron en 1660, pero luego ya en 1683 reabrieron la ceca de Lima, esta vez de forma legal. Bien, pues cuando la reabrieron lo primero que hicieron fue, bueno, pues un inventario, ¿no? Vamos a ver qué hay aquí en esta ceca, ¿no? Y bueno, pues abrieron una caja fuerte y ahí encontraron 2 de estos ejemplares. O sea, uno de 1659 y otro de 1660. Estos ejemplares se los regalaron al duque de Palata, que este duque de Palata era por entonces pues el virrey del Perú. Y bueno, pues era una forma de agasajarle también, ¿no?, al virrey. Y bueno, pues se ve que de alguna manera estos 2 ejemplares que regalaron al virrey pues acabaron en el Museo del Banco de España. Bueno, pues acabarían en manos públicas por el motivo que fuese. Y bueno, pues estos 2 son los que se habían conservado y de hecho son los únicos que existen. Bueno, también alguno estará pensando que qué ocurrió con el resto de ejemplares, porque hemos dicho que de los 2.463 ejemplares acuñados, 1.000 se llevaron a Madrid. Bueno, y el resto, bueno, pues el resto simplemente se comercializaron en Lima. O sea, los mercaderes de oro limeños pues se hicieron con ellos y bueno, pues en principio circularían o se atesorarían pues por el virreinato del Perú, digo yo, fundamentalmente, ¿no? Ahí quedaron y ya está. Bien, pues estos eran los únicos ejemplares que han sido publicados. Como digo, estos 2 ejemplares que estaban en el museo, bueno, que estaban y que están en el Museo del Banco de España. Tengo que decir que yo he visto fotografías de un supuesto tercer ejemplar. Esto lo he visto pues en mis viajes por Perú, hablando con coleccionistas y demás. Me han enseñado fotografías de un tercer ejemplar que está en muy mala conservación. Al parecer ha aparecido en Bolivia. Yo la verdad es que no sé ni quién lo tiene, ni tampoco sé quién lo encontró, ni tampoco puedo asegurar que esto no sea un invento total, ¿vale? O sea, pero bueno, que quizá exista un tercer ejemplar, que es lo que está rondando por los mentideros peruanos, ¿vale? Ahí lo dejo. Pero bueno, lo que es constatado, solamente existen 2 ejemplares que, como digo, que se conservaban en el Museo del Banco de España. Y bueno, como he dicho, aquí ha aparecido un tercer ejemplar. Y esta historia del tercer ejemplar es muy curiosa porque empieza por una persona, un ingeniero, que se llama Martin Klimach. Es un ingeniero alemán que bueno, pues estaba veraneando con su familia tranquilamente en Cerdeña, allá por junio del año 2019. Entonces, el día antes de irse a Alemania, él simplemente estaba pues buceando, ¿no? Una persona afortunada que tiene el privilegio de poder bucear en una paradisíaca playa del Mediterráneo, como son las playas de Cerdeña. Y además estaba buceando en un lugar con muy poca profundidad. Entiendo que serían... Bueno, entiendo no, son aguas muy poco profundas. Entiendo que él tendría que saber bucear, ¿no? Porque aunque sean poco profundas, pues hombre, para llegar hasta donde está un pecio, pues hay que meterse, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí él estaba ahí buceando tranquilamente y vio ahí alguna cosa algún destello, y decía, bueno, qué cosa más rara, ¿no? Y bueno, pues ahí se sumergió en apnea además y sacó unas cuantas cosas que brillaban y bueno, pues para su sorpresa resulta que había encontrado, bueno, pues 10 monedas de plata y 4 monedas de oro. O sea, ahí es nada. Monedas de 8 reales y monedas de 8 escudos. Y aquí vemos lo importante que son los aspectos éticos, ¿no? O sea, a ver, Martin Klimach desde luego es una persona inteligente, suficientemente inteligente como para entender que estas monedas que ha encontrado, sobre todo las de oro, pues ya solamente por su peso en oro valen un dinero, ¿no? Entre ellas había un 8 escudos limeño de 1712, o sea que poca broma con el encuentro, ¿no? O sea, con el hallazgo. Entonces,
Martin Climach lo que hizo fue pues lo que hay que hacer, que simplemente es entregar los hallazgos a las autoridades y notificar del lugar y del momento del hallazgo, ¿no? Y gracias a esto, pues ahora mismo estoy haciendo este podcast, ¿vale? Porque si él se hubiese metido esas monedas al bolsillo, pues nunca se hubiese encontrado esta onza de la ceca ilegal de Lima y nunca hubiésemos podido estar hablando de este tema. Bien, bueno, pues al final, ¿qué es lo que ocurrió? Pues que a los pocos días entraron unos buzos arqueólogos ahí, ya a finales de junio, y bueno, pues entraron ya con detectores, entraron con ciertas metodologías para obtener los hallazgos, y bueno, pues sacaron pues más monedas, no sé cuántas, porque no han reportado cuántas monedas o otros objetos han encontrado esa vez que se sumergieron. Luego su intención era regresar en 2020, pero por el tema de la pandemia no pudieron regresar hasta 2022. Y bueno, pues regresaron y hicieron otro cotejo, hicieron, bueno, pues estas cosas que hacen los arqueólogos en la arqueología subacuática. En total, por la parte numismática, han encontrado 10 monedas de plata y 32 monedas de oro. Es curioso que las 32 monedas de oro las han limpiado correctamente y las han identificado bien. Las monedas de plata solamente ha habido una que hayan identificado, todas las demás estaban hechas un desastre, entonces las han dejado tal cual, entiendo yo. Entiendo yo, lo digo porque están todavía sin identificar y probablemente no las lleguen a identificar porque están hechos un desastre, después de tantísimos años con el roce de la arena. Pero bueno, el oro no se oxida tanto y el oro se mantiene mucho mejor, con lo cual es muy probable, posible el poder identificar todas ellas. Bueno, entre estas monedas que han hallado, pues ha habido bastantes onzas. Hay onzas de Madrid, hay onzas de Lima, de Sevilla, mexicanas y, por supuesto, esta impresionante onza de 1659 de Lima, que, como digo, es el tercer ejemplar existente. Y bueno, y ahora mismo lo que habría que pensar es un poco cómo llegó hasta ahí, ¿no? Pocas pistas tenemos al respecto. El pecio no sabemos de dónde viene, ni de dónde partió, ni sabemos qué barco es, ni tampoco cuándo se hundió. Como las últimas monedas son de 1712, bueno, pues parece razonable pensar que este barco sería de los últimos años de la Guerra de la Sucesión Española o quizá ya sea un barco de la Guerra de la Cuádruple Alianza. Bueno, pues estamos hablando de esto, ¿no? Pues en torno a 1614, 1620 más o menos, o 20 y poco. Digamos que serían momentos más o menos razonables en los que se ha hundido este barco. Y a mí, bueno, pues lo que me abre la interrogación, ¿no? Es esta moneda limeña, ¿no? Estos 8 escudos limeños de 1659. Habría que pensar, bueno, cuál ha sido la vida, ¿no? de esta moneda, ¿no? Y me gustaría tenerla enfrente y poderle preguntar, oye, ¿tú qué ha sido de ti, ¿no? Está claro que se acuñó en Lima en 1659 y que se hundió en las costas de Cerdeña, pues eso, para 1714, 1720 y poco, digamos, en esa horquilla. Pero mientras, esta es una de las monedas que llegaron a Madrid, que se enviaron a Madrid, y luego la corte las dispersó. No sabemos si las dispersó o no las dispersó. O serían una de las monedas que se quedaron los mercaderes limeños y de alguna manera llegaría hasta Europa. Bueno, yo me inclino a pensar lo segundo. Pero esto es una cosa mía, o sea, en ningún lado está escrito es una hipótesis mía. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando llegasen estas 1000 monedas a Madrid, claro, ellos veían que eran monedas de 8 escudos a los que ellos no habían dado ningún tipo de permiso de acuñar, encima en una ceca que tampoco le habían dado ningún tipo de permiso. Y además, bueno, pues en España y en general y en Castilla en particular siempre hemos sido muy legalistas. Entonces, claro, si estas monedas ellos las querrían hacer circular, pues tendrían que darles un marco legal, entiendo yo. Y bueno, pues no creo que estuviesen para dar marcos legales en la corte. Entonces, bueno, me imagino que estas 1000 monedas, según llegarían allí, dirían, bueno, pues mira, aquí tenemos 27 kilos de oro, pues ni tan mal. O sea, simplemente las fundirían y santas Pascuas. Con lo cual, me imagino que esta otra moneda que se ha encontrado ahora en Cerdeña provendría de estas monedas que se entregaron a los mercaderes limeños.
Bueno, pues de alguna manera esta moneda circuló desde Lima hasta Cerdeña. Y bueno, pues también parece razonable viendo que hubo otras monedas limeñas, concretamente un 8 escudos de 1712, que también aparecieron en el Pecio. O sea que, bueno, pues a lo mejor hicieron el camino juntitas, digamos, la onza de 1659 y la onza de 1712. Bueno, mucho me temo que esto nunca lo podremos saber con seguridad. En fin, espero que os haya gustado este podcast. Yo sin más me despido. Un saludo y hasta pronto.